Saludos amados y amadas, amigos y amigas. Quien te habla es Rafael Lebrón. Soy anciano y parte del cuerpo pastoral de nuestra amada congregación La Catacumba 4 de Levittown, Tuabaja, Puerto Rico. Y me alegro que puedas compartir conmigo este tiempo de reflexión de la palabra. Como todas las semanas compartimos pasajes y versículos de la Biblia para profundizar en ellos y para, ¿verdad?, buscar intimar más con nuestro Señor y buscar su voluntad en nuestras vidas a través de, ¿verdad?, del estudio de su palabra. Eh, Precisamente quiero compartirles en este día de hoy eh, cómo podemos continuar en nuestro camino e identificar quizá las distracciones que podamos encontrar que quieren hacernos desviar de nuestro caminar espiritual. Eh, Sirviendo como analogía o de ejemplo, de metáfora, cuando usted está en su carro, en su vehículo, usted tiene puestas sus manos en el volante y tiene puestos sus ojos en lo que está ocurriendo en el camino. Y muchos distractores que podemos encontrar en el camino es quizás los anuncios o los billboards que encontramos en el camino, o que nos entre una llamada, o que tengamos la tentación de quizá tomar el teléfono y empezar a escribir un texto mientras estamos conduciendo. Y sabemos que, ¿verdad?, haciendo estas cosas podemos quitar nuestra atención del camino, apartarnos, ¿verdad?, de nuestra meta y llegar a quizás hasta un punto que pueda terminar en una tragedia. Sabemos que muchos accidentes que ocurren en la carretera y muchos de estos que terminan en tragedia se deben, ¿verdad?, por haber distraído nuestra mirada y a ponernos a hacer actividades como la de escribir un texto o atender una llamada telefónica mientras estamos guiando. Y aun cuando ocurren accidentes y muchos de estos fatales, tal pareciera que no se ha convertido en un disuasivo. Todavía miles de conductores que todavía hacen esta práctica, que mientras están guiando se distraen ocupando, ¿verdad?, su mirada o su tiempo escribiendo un texto o atendiendo una llamada telefónica. Tal pareciera que nos creyéramos que podemos superar las estadísticas de accidentes y que seríamos capaces de navegar con, ¿verdad?, hasta llegar a nuestro destino, nuestro carro, eh, aun si nuestra atención no está en la carretera. Y precisamente en la palabra pues, habla un tema similar a este. En 2 Corintios capítulo 11, versos 2 y 3 dice, y el apóstol Pablo le está hablando de manera, ¿verdad?, enfática y enérgica a la iglesia de Corintios sobre este tema. Y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchas cosas que nos pueden hacer desviarnos de nuestro camino en el Señor o de nuestra devoción a Cristo. Todos nosotros conocemos por lo menos a alguien que alguna vez fue apasionado por el Señor, pero que abandonó su fe por completo, o que se pasó toda su vida luchando por desarrollar un caminar que haya sido firme, que haya sido constante y que haya sido experimentalmente maduro. Tal vez podremos nosotros ser esa misma persona. Eh, y en la Biblia abundan ejemplos de, ¿verdad?, y historias que nos presentan precisamente de personas que en algún momento caminaron con el Señor, pero hubo distractores o distracciones en su vida que lo hicieron desviarse y apartarse del camino. Y me agrada la Biblia por esto, porque no oculta estas cosas, pero es para que podamos ver las consecuencias de vivir una vida disciplinada con el Señor y una que no lo es. Por ejemplo, el rey Usías sirvió al reino de Judá por más de 50 años y durante la mayor parte de su tiempo él sirvió a Dios con devoción, buscó el rostro del Señor y el Señor lo hizo prosperar. Pero a medida que su fama se extendió y su reino floreció, su corazón se llenó de orgullo, él se sintió orgulloso. Según de Crónicas 26 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
y en sus últimos años Dios lo golpeó con lepra y tuvo que vivir aislado de su pueblo y murió aislado de su pueblo. El orgullo lo distrajo de su devoción a Dios. La misma historia del pueblo de Israel representa, mejor dicho, un patrón de infidelidad constante a Dios. A menudo el pueblo de Israel era guiado por reyes que se volvían impíos, que se volvían, ¿verdad?, malvados, que abandonaban a Dios para adorar a otros dioses de las naciones o de las culturas que los rodeaban, y eligieron la idolatría por encima de la adoración al Señor. Así que la cultura del mundo, la cultura que los rodeaba, los distrajo de su devoción a Dios. Incluso el rey David, la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, tropezó en su fe y cedió ante el deseo al ver una mujer hermosa. Una relación que incluso lo llevó a cometer un asesinato en la desesperación de ocultar su pecado. Así que la lujuria, su deseo carnal, lo distrajo de la devoción de Dios. Y a Dios le importa nuestra distracción, le importa, ¿verdad? Que empecemos a mirar cosas. Pues yo entiendo que sí. De hecho, segunda de Crónicas, capítulo 16 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Así que nuestra lealtad, nuestra diligencia, nuestra devoción es bien importante para Dios. El Espíritu Santo del Señor viene a morar sobre nosotros para ayudarnos a seguir siendo devotos, a seguir manteniéndonos fieles, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Pero nosotros debemos estar alerta a las distracciones que nos dispara el enemigo. Debemos actuar con sabiduría, con inteligencia e intencionalmente para cumplir el consejo, ¿verdad?, que le dijo Jesús a sus discípulos, y lo que nos recuerda la palabra, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Cualquier cosa fuera de esto, y me disculpan mis amados, es idolatría y está alimentada por nuestro orgullo y por nuestro deseo carnal y por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? A través de esta reflexión quiero compartirles varias maneras que podemos poner en práctica para luchar en contra de las distracciones y poder permanecer y ser constante en nuestra vida espiritual. Y muchas de estas cosas ya las hemos discutido anteriormente, pero están fijas en la palabra y la que nos recuerda constantemente cómo debemos madurar, cómo debemos crecer y cómo debemos conocer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Una de ellas, precisamente, mantener los ojos puestos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos es un libro complejo, pero es un libro tan alentador y tan inspirador que nos invita a leerlo sin importar qué tipo de distracciones nos estén alejando de nuestra devoción a Dios. Y nos recuerda que Jesús es mejor que todo. Y como nos compartía nuestro pastor Richardson la semana pasada, precisamente en la reflexión bíblica, Jesús solo basta. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo todo lo necesario para que nosotros tuviéramos la victoria, para que nosotros pudiéramos vencer sobre nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos vencer sobre este mundo. Y Él es el único que nos garantiza una vida eterna más allá de esta vida. Ninguna distracción o ninguna invitación que nos haga el mundo se le compara a Él. Cuando el verso dice de esa gran nube de testigos, es que esto está formado por aquellos que han encontrado que Dios es fiel en su palabra, es fiel en sus promesas y Él cumple independientemente de todas las circunstancias. Así que Él es digno de toda nuestra devoción, de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y precisamente las distracciones
que vienen a nuestra vida socavan en nuestro caminar porque precisamente olvidamos a quién nosotros les pertenecemos. Nosotros le pertenecemos al Señor y lo que Él hizo para comprar nuestra redención. Es por eso que Jesús nos recuerda constantemente que celebremos y busquemos nuestra comunión con Él constantemente para que nuestros ojos no se alejen de y se desvíen a todo lo que nos aleja del objeto de nuestra adoración, que es nuestro Dios. Así que cada día tomemos una decisión deliberada, consciente e inteligente para mantener nuestros ojos en Jesús y en Jesús solamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues mira, precisamente pasar nuestro tiempo en oración y leer la palabra de Dios de una manera constante y disciplinada. Salmo 119, verso 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tiempo que pasemos en la palabra de Dios, el tiempo que pasemos en una oración constante, son importantes, son críticos para nuestra relación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra mientras el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a nuestra comprensión de la misma. Según de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, su intención es llevarnos por el camino correcto. Ella, ¿verdad?, nos señala cuando nos desviamos del camino, y no tan solo lo hace de una manera quizás, ¿verdad?, acusadora, pero más bien para que seamos transformados, porque a la misma vez que nos señala cuando nos desviamos del camino, nos dice cómo volver a ese camino, y de la misma manera que nos dice cómo volver a ese camino, también nos da las herramientas y los recursos para permanecer en ese camino. La oración, cuando es honesta, cuando es sincera, esta nos va a llevar delante de la mismísima presencia de Dios, donde podemos confesar nuestras debilidades, donde podemos confesar nuestros pecados, donde podemos llevar delante de Dios cuáles son nuestros distractores, y de parte de Él vamos a recibir la misericordia y encontrar la gracia para ayudarnos en los momentos de nuestra necesidad, para ayudarnos en los momentos de nuestras debilidades. Permitamos entonces que nuestra mirada, nuestra intención, nuestro corazón está en la búsqueda constante de Dios en su palabra, y está en la búsqueda constante de la presencia de Dios en oración. Esta otra cosa que podemos hacer, esta otra práctica, tal vez sea quizá controversial en muchos de nosotros, porque a veces pensamos que las cosas que hacemos son inofensivas o no acarrean distracción en sí. Pero una de las cosas que podemos hacer es eliminar precisamente la influencia del mundo que está alrededor de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Un corazón dividido, amado, es una poderosa distracción. Es una tragedia a punto de suceder. Volvamos al ejemplo de guiar y utilizar el celular, ya sea para hacer una llamada o escribir un texto. Cuando lo hacemos, muchas veces pensamos que podemos manejar esa distracción, y realmente nos estamos engañando al decir
que atender ese mensaje o esa llamada telefónica es más importante que prestar atención al camino o a la carretera. Asimismo son las influencias del mundo. Pueden ser sutiles, pueden ser pequeñas, pueden parecer inofensivas y muy a menudo no las reconocemos como tentaciones. Y mientras más practicamos o permitimos que nos influencien, más vamos a permitir la entrada de otras cosas mayores que ofenden a Dios y van a empezar a desensibilizarnos de manera gradual y progresiva hasta finalmente permitir la entrada de cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Nos gusta tener tiempo de descanso, de tener entretenimiento y utilizamos quizá, ¿verdad?, la televisión o programas que vemos a través de la internet o escuchamos programación en la radio, pero mucha de esta programación presenta maldición, presenta violencia extrema, presenta estilos de vida alternativos que ofenden al Señor, brujería, y presentan, ¿verdad?, otras actividades como lo es adulterio de manera aceptable y normal dentro de la sociedad. Y, ¿verdad?, conscientemente sabemos que esas cosas están malas, pero a la vez que permitamos que vayan influenciando o que vayan entrando en nuestro núcleo familiar, cada vez más y más vamos a ver nosotros mismos como normales, como cosas que pasan, ¿verdad? O cuando escuchamos música, escuchamos letras que glorifican al Señor, o escuchamos letras con mensajes, ¿verdad?, que denigran al hombre, que denigran a la mujer. Leemos libros o revistas que glorifican cosas que van contrarias a la palabra de Dios y que ésta nos advierte. Estamos comprometiendo nuestro tiempo de devoción a Dios, ya sea tiempo, ya sea recursos, ya sea dinero, ya sea talento, para perseguir posesiones materiales o perseguir pasatiempos o hobbies. Hasta nuestros amigos más cercanos, o sea, las personas con las que más tiempo pasamos, con las que más tiempo hablamos. Nuestras conversaciones con esas personas hacen que amemos a Jesús cada día más o nos alejen de Él. La Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que somos ciudadanos de un reino celestial. Y si queremos distraernos menos en nuestro caminar espiritual, debemos examinar entonces nuestra vida, aquellas cosas de alrededor del mundo que nos influencian y que podamos, ¿verdad?, tener el valor de deshacernos de ellas si nos alejan cada día más y más del Señor. Otra cosa que podemos hacer, y es otra cosa que también puede entrar en controversia con muchos de nosotros, y más en este tiempo de cuarentena y de pandemia, donde muchos de nosotros nos hemos acostumbrado y hemos visto lo bueno que es permanecer en nuestros hogares. Y es precisamente rendir cuentas a un cuerpo de creyentes, a una congregación. Hebreos 10, versos 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerque. ¿Qué día es ese? El día de nuestra redención, el día de Jesucristo, esa mañana gloriosa. El libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió para morar dentro de los creyentes, para morar dentro de la iglesia, y tal como Jesús lo prometió, nació el cuerpo de Cristo. Y la palabra nos enseña el compromiso al ser nosotros parte de una iglesia, y no tan solo formar parte de una congregación, sino que ésta enseñe fiel y firmemente la palabra de Dios. Y esto nos va a ayudar para identificar y eliminar distracciones en nuestro caminar espiritual con Cristo. Una congregación donde la instrucción bíblica se basa en sana doctrina y en la aplicación práctica de lo que dice la palabra. Y nuestra relación debe ser una sana con nuestros hermanos de la congregación, que no son perfectos, pero que sí son personas santas,
que buscan la voluntad de Dios en su palabra y que nos ayuden, ¿verdad?, a hacernos nosotros mismos responsables y que nos alienten a utilizar nuestros dones espirituales y cada oportunidad para servir al cuerpo de Cristo y para que también podamos ser equipados para proclamar el Evangelio a toda persona. Así que pertenecer a una iglesia que tenga estas cualidades nos va a ser de mucho de beneficio como creyente y como seguidor de Cristo, que deseamos vivir una vida dedicada al Señor. Nunca fuimos destinados para vivir solos, aún en el jardín del Edén Dios lo sabía, que el ser humano necesitaba, ¿verdad?, de compañía. De la misma manera, Dios creó al cuerpo de Cristo. Cada uno de manera individual estamos dotados del don del Espíritu Santo, pero es para funcionar como un cuerpo, para funcionar como una unidad. Eh, no vivamos, ¿verdad?, apartados de nuestra comunidad de fe, porque esto no es saludable para nuestra vida espiritual. Encontremos, y si la tenemos, mantengámonos en esa comunidad de fe que sea sólida en la Biblia y comprometámonos nosotros a formar parte y a cumplir nuestra posición y propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y por último, aclaremos nuestra vida, veamos, ¿verdad?, cuál es el propósito y nuestra misión en Dios y busquémoslo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Lo proclamamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para que podamos presentar a todo hombre completo en Cristo. Para este propósito trabajo, esforzándome de acuerdo con su poder, que poderosamente trabaja dentro de mí. El apóstol Pablo, en este verso, él le está diciendo que él conocía cuál era su llamado. Y él vivía una vida devota porque reconoció lo que Dios lo había llamado a hacer, reconoció cuál era, ¿verdad?, el propósito para estar en las manos del Señor, y que era predicar el Evangelio a los gentiles. Puso toda su energía para cumplir esta misión y dejando, ¿verdad?, poco tiempo para distracciones. Y nuevamente repito, cuando hablo de distracciones me refiero a todas aquellas cosas que quieran hacernos desviar de nosotros buscar propósito y la devoción a nuestro Señor, a nuestro Cristo. Así que nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes en el Señor, tenemos un propósito, y es dar a conocer a Jesús, darlo a conocer a nuestras vidas, darnos a conocer a la vida de otros y llevar su gloria en nosotros. Y esto puede llevarse de manera diferente cada uno de nosotros, pero a la misma vez Dios ha provisto de dones espirituales, ha provisto de talentos naturales, ha provisto, de experiencias y de oportunidades dadas por Dios para poder cumplir esto y poder hablar de Jesús y poder llevar el Evangelio a cada persona. Mateo 28, versos 19-20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Por qué? Porque la intención de Él y su mirada está fija en nosotros, está fija en nuestro corazón. Está fija siempre en llamarnos nuestra atención. Está fija siempre en llamar y tocar nuestra alma, ¿verdad? A impactarnos, ¿verdad?, con su bondad, con su gracia, para que nosotros también podamos abrirnos a Él. Y permitamos que Él nos transforme y que refleje su carácter en medio de nosotros. Como creyente, en mi caso, ya sea como pastor o donde Dios le plazca utilizarme, mi propósito es perseguir el conocimiento de Dios a través de la palabra y utilizar los dones que Dios me ha impartido para poder alentar a mi familia, para poder alentar a mis hijos y para poder alentar a los creyentes en una vida, ¿verdad?, que nos anime a vivir constante en el Evangelio. Y otra cosa, para también proclamar el Evangelio a los incrédulos. Saber quién soy en Cristo me ha hecho ver mi llamado y ayudarme a liberarme y a eliminar cualquier distractor que me mantenga alejado de mi devoción al Señor.
Así que, cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es, verdad? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer? Búscalo con pasión y te permitirá vivir una vida de devoción que esté constantemente interesada en la voluntad del Señor para tu vida. Para terminar, quiero repetirles el versículo que está en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pensemos, ¿verdad?, en los atletas que van al campo a competir. Eh, Cuando está en la carrera, él está fijo, ¿verdad?, en la vía, en el camino, y está fijo en la meta. No está fijo su mirada en otros competidores, ni en lo que está ocurriendo alrededor, porque posiblemente sus pasos puedan desviarse o tropezar. Asimismo, en nuestro caminar, en este mundo que está lleno de retos y de complicaciones, cuando nosotros queremos salir, ¿verdad?, victorioso, cuando queremos salir airoso, en muchas ocasiones se nos va a hacer difícil porque va a haber muchos distractores que van a querer, ¿verdad?, atraer nuestra atención fuera de Dios y estar pendiente a las circunstancias que están afuera. Mantengamos nuestra atención en el Dios Todopoderoso. Él va a fortalecer nuestra fe y va a perfeccionarla cada día. Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa siempre va a buscar la dirección contraria al Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a su conformidad, a vivir de acuerdo a su conveniencia, a vivir de acuerdo a su comodidad. Siempre vamos a tratar de buscar evitar el sufrimiento y siempre vamos a tratar de buscar evitar la prueba. Pero cuando estemos pendientes al Espíritu Santo, cuando estemos pendientes a su voluntad, cuando estemos pendientes al mover de Dios en medio de nuestra vida, a la búsqueda de Jesús en nuestra vida, Él nos va a dar la fuerza para seguir sus caminos. Permanezcamos y fijemos nuestra mirada en el Señor. Yo espero que esta palabra, estos pasajes que compartimos en este tiempo, hayan sido de bendición para tu vida y que hayan sido de fortaleza para tu corazón, y que si estás pasando un tiempo en donde, ¿verdad?, estás reconociendo que tienes muchos distractores en tu vida, que quieres permanecer en el camino del Señor, pero las circunstancias que te rodean no te lo permiten, porque o te llenan de ansiedad o te llenan de preocupación o te atraen mucho más que pasar tiempo con el Señor, su palabra y la oración. En esta hora sea, ¿verdad?, la palabra del Señor que hemos compartido y el mover de su Espíritu Santo llenándote de fortaleza, llenándote de convicción para que puedas mantener un paso firme y seguro y adelante en pos del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo. Dios te bendiga, mi amado. Cristo te ama.